¿Has tenido problemas para reutilizar componentes en React, reutilizar lógica, cosas de UI? ¿Has visto que pasas muchos props a un componente tipo booleanos para hacer lógica de si vas a condicionar si vas a realizar esto o lo otro? No te preocupes, es normal cuando trabajas en React en proyectos que van creciendo en complejidad. Afortunadamente existen patrones de diseño que puedes aplicar en React con las características especiales de React. De hecho, yo soy Juan Correa, soy developer, tengo un ebook publicado y un curso en Udemy sobre patrones avanzados en React. En este video te voy a compartir tres patrones y lo más importante que debes tener en mente es el proceso mental de cómo identificar qué patrón aplicar y por qué. Sígueme para seguir viendo este video. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete porque vas a ver mucho contenido de este tipo. Y al último, déjame te presumo mi taza nueva que acabo de comprar. Ok. Muy bien, vamos a ver cómo aplicar patrones de diseño en React.js, pero vamos a ver un ejemplo real. Yo estaba pensando cómo podría crear un ejemplo que sí fuera fructífero para ti. Entonces estaba pensando que hay algo que se llama Feature Flags. No sé si lo has escuchado, pero en caso de que no, es algo muy sencillo. Es simplemente una manera de ocultar o mostrar funcionalidades dependiendo de una configuración, que son unas banderas de true o false, y ya. Simplemente con eso. Para eso yo hice una mini app que estoy corriendo aquí, pero este ejemplo te puede servir en la vida real. Por ejemplo, tengo un componente app que simplemente renderiza example, y si vamos a example, vemos que es un componente que tiene acoplado la lógica de cómo configurar una API o cómo obtener data externa, que consiste en precisamente obtener la información de los feature flags, y aquí es donde tengo mis condicionales. Si eso es true, entonces voy a reiniciar esta sección. Y esto es consumido por una API local que desarrollé aquí con Node.js. Es una API local muy sencilla que retorna estos valores. Son booleanos y ya. Entonces, aquí está mi aplicación corriendo. Si le doy clic a refetch, voy a hacer otra consulta a la API y aquí está mi endpoint con el response. Esto nos permite manipular o cambiar secciones de nuestra aplicación sin necesidad de hacer deploys. Esto lo hacemos todo remoto con una API. Es dinámico. ¿Cómo podemos aplicar patrones de diseño? ¿Por qué quisiéramos en primer lugar patrones? Escucha muy bien. Eso es de lo más importante que tienes que preguntarte. Antes de querer optimizar algo, siempre tienes que preguntarte si realmente el esfuerzo o el costo de hacer ese cambio va a valer la pena. Si realmente te va a aportar algo. Porque hay muchas veces que hacemos cosas porque pensamos que es mejor, pero a veces no es lo adecuado. Y eso es peor. Es preferible código, por ejemplo, código duplicado, que una optimización mal hecha, o un refactor mal hecho, o un patrón mal implementado. En el caso particular de React, vamos a ver cómo sería en este caso concreto, con buenas prácticas, y voy a explicar por qué sí y por qué no debemos aplicar un patrón. En React.js no se aplican los patrones de diseño clásicos, o por lo menos a nivel de componente no se aplican. ¿A qué me refiero? Los patrones clásicos son aquellos que fueron creados o anunciados por Gang of Four o la banda de los cuatro, que fueron cuatro desarrolladores, y fueron hechos en un paradigma de programación orientada a objetos y tenemos patrones creacionales, de comportamiento y estructurales. Esos son los patrones más comunes que podrías estar escuchando en estos momentos, son los más populares, pero en React vamos a explicar patrones distintos. Vamos a crear patrones únicos que solo existen en React.js, que solo son posibles por sus características. Vamos a empezar. Primero hay que preguntarse entonces si realmente vale la pena. ¿Qué pasa en este caso si yo quiero tener esta funcionalidad de feature flags en otros componentes? Si voy a consumir, por ejemplo, el mismo endpoint. Entonces, aquí en vez de estar repitiendo la lógica, yo puedo extraer esta lógica. Aquí la clave de todo es abstraer. Primero pregúntate si realmente vale la pena y si sí, tienes que abstraerlo correctamente. ¿En qué consiste abstraer? Esto es una guía de cómo puedes hacerlo para que no dependas de videos, no dependas de otras personas para hacer tus implementaciones en la vida real. Entonces yo te voy a dar la guía para que tú lo hagas solo. Pero igual si tienes dudas también lo puedes dejar aquí en el comentario. Y por cierto, si no te has suscrito, suscríbete al canal porque vas a ver contenidos como este y mucho más. Entonces continuamos. ¿Cómo podemos empezar a abstraer? Abstraer es un proceso mental en el que identificamos aspectos comunes de código, en este caso de React, lo voy a ejemplificar. Es abstraer, es identificar elementos comunes que puedes reutilizar en otras partes sin necesidad de duplicar código. En este caso, lo que yo quiero reutilizar es la lógica de cómo tener los feature flags y cómo asignarlos en variables de estado como estas de aquí. Entonces para esto yo puedo hacer primero un custom hook. Aquí lo voy a hacer en este mismo archivo, después lo voy a exportar a otro archivo. Primero voy a hacer aquí el cambio y ya que funciona lo voy a cambiar a otro archivo. Entonces aquí voy a definir mi custom hook que es use feature flag
o flags en plural es igual a una función. Y aquí lo que me interesa a mí es tener la variable de estado de features. Y esta variable de estado de isLoading es importante porque también es la que me va a decir si está cargando o no. Entonces voy a copiar todo esto. Lo voy a cortar del código del componente, lo voy a pegar en mi custom hook. Y ese es, digamos, el primer patrón. Un custom hook es un tipo de patrón básico que se utiliza en React. Y es un patrón que utilizamos para otros patrones. Entonces por eso vamos a empezar con el custom hook. Y aparte que es el más sencillo y el que más vas a estar utilizando. Entonces mi custom hook necesito retornar algo. Voy a retornar un objeto con la propiedad isLoading y la propiedad features. ¿Por qué? ¿Por qué sé esto? Porque es el que mi componente está utilizando. El componente no le interesa cómo se consume la información, solo le interesa saber dos cosas: si se está consumiendo o no y cuál es el resultado. Este botón de Fetch Features es para hacer el clic aquí y me haga otra vez el fetch. En este caso lo voy a quitar. En caso de que sea necesario también lo podemos retornar, no pasa nada. Lo voy a retornar también para tenerlo bien completo. Digamos que es mi función, mi get, o el que va a triggerar que se obtengan los features. Entonces aquí lo copio, aquí hago cons, lo estructuro, es igual, use feature flags, lo ejecuto como función, y voy a recibir estas variables, estas propiedades en este objeto que estoy estructurando. Entonces si yo guardo, vengo al código, hago refetch, sigue funcionando. Si yo en mi endpoint, en mi API, hago un cambio y a la sección B le pongo false, lo guardo. Aquí estoy corriendo la API con NodeMon, entonces se vuelve a actualizar el server. Y si te fijas aquí ya me ocultó la sección B. Sin embargo el código sigue igual, solo es mi feature flag. Eso está chido. Para hacer también pruebas de usuario, de ver que sí le funciona al usuario o que sí usa el usuario y que no. Muy bien, entonces aquí está nuestra primera parte, que es un patrón sencillo, que es custom hook, y estamos abstrayendo. Hemos abstraído la funcionalidad. Entonces esto lo voy a cortar, lo voy a definir en un archivo independiente. Por lo común en la estructura de archivos, no debería ser de lo más importante. Es importante, pero no debería de ser de lo más, porque podemos cambiar siempre la estructura de archivos. Pero en este caso, en esta aplicación pequeña, yo recomiendo que usemos la estructura por tipos de archivos. En este caso aquí puedo tener una carpeta que se llame hooks. Aquí si te fijas tengo la carpeta components. Y así por cada tipo de archivo. Aquí tengo services, etc. Entonces en hooks voy a definir un nuevo archivo. Voy a ir en features. También tenemos aquí feature flash case. De hecho, aquí use, recién se los archivos de export. Y los import de use effects from React. Y tenemos el import de features. De feature y aquí lo igual. Como pueden ver, ya las archivos en el import de use feature class. Aquí también podemos crear un archivo index en la carpeta de hooks, pero no lo voy a hacer para mantenerlo para ir más rápido. Muy bien, ya tenemos nuestra primera parte. Ya tenemos un custom hook. ¿Qué más podemos hacer? Esto funciona bien y realmente va a resolver la mayoría de nuestros problemas. Pero si tú quieres tener una manera distinta de resolver el mismo problema, puedes implementar otros patrones. El patrón más popular, que considero que es más popular en React, es el hook o es el order component. Eso es un patrón muy sencillo. Es simplemente una función que recibe por parámetro un componente y esa función va a retornar ese componente enriquecido, con más características. Entonces vamos a ver cómo implementar este hook, nada más a modo de ejemplo. Y sería una manera, también manera válida de hacer lo mismo que hemos hecho aquí con el custom hook. Vamos a hacer su equivalente en hook, para que también lo puedas considerar como una opción. Entonces lo que podemos hacer aquí simplemente es ir a new folder. Podemos tener también un archivo que se llama hooks. Y aquí podemos tener un nuevo archivo y lo voy a llamar with feature flags.js. Esto lo podrías haber hecho con TypeScript, también lo puedes hacer con TypeScript, no hay tanta diferencia, obviamente solo los tipados, pero igual creo que para este ejemplo no es tan relevante si uso TypeScript o no. Pero igual si tú quieres que use TypeScript en más videos, te déjame el comentario. Entonces lo que vamos a hacer es el equivalente a esto. Entonces aquí yo voy a copiar estos valores, aquí los voy a pegar y aquí voy a hacer un export const. Es una convención que los componentes hooks empiezan con with. Yo voy a poner entonces with feature flag. Como te digo, esto es una manera equivalente al custom hook. Entonces aquí voy a hacer export const with feature flag es igual a una función que recibe por parámetro un component. Y vamos a retornar entonces
Voy a retornar aquí un nuevo componente. Aquí yo puedo definir const wrapped component, es un componente interno, es igual a honor function, y aquí puedo hacer return de mi wrapped componente. Entonces aquí mi función interna realmente es un componente. Aquí voy al final a retornar el componente que recibo por parámetro. Pero vamos a ver cómo vamos a definirlo. Entonces, como te dije, si no estás familiarizado con hooks, es simplemente una función que recibe un parámetro un componente y retorna ese componente enriquecido. Entonces aquí wrapped component, vamos a renderizar component, el que recibimos por parámetro, pero lo vamos a poner aquí lógica. Lo vamos a poner exactamente la misma lógica que tenemos aquí en mi custom hook. Entonces voy a copiar todo esto, vengo aquí, lo voy a pegar, voy a guardar, y si te fijas tenemos exactamente el use effect, fetch features, y aquí tenemos componente. Aquí le podemos inyectar por props, la clave aquí es inyectarle. Entonces yo lo puedo pasar una constante que se llame feature data es igual a un objeto, y que lo puedo pasar is loading, lo puedo pasar features y lo puedo pasar fetch features, que por cierto esta lo podemos optimizar. Como es una función, probablemente sea conveniente hacerle un use callback para que no se esté redefiniendo en cada render, pero de momento lo vamos a dejar así. Voy a copiar y mi componente voy a inyectar un prop que se va a llamar feature data y le voy a asignar el objeto feature data, que tiene todas las propiedades necesarias. Entonces, si yo guardo esto, vengo a example y en vez de use feature flags hago un import de with feature flag. Esto aquí lo copio, esto lo voy a comentar, este constant hook. Voy a minimizar todo esto. Aquí voy a recibir por prop lo que lo voy a inyectar. Aquí voy a hacer un export y aquí voy a hacer también un export de example with features, que voy a crear un nuevo componente, es igual a with feature flag, lo ejecuto como función y si te fijas aquí recibo un componente por parámetro. Entonces aquí lo defino, export const, me faltó. Les puedo comentar también esta línea, la del import use feature flags, y aquí ya que estoy implementando mi custom hook. Entonces en example, como acá en mi hook le estoy inyectando por props este feature data, entonces voy a copiar esto, lo va a recibir aquí como prop feature data, y en vez de igual voy a poner dos puntos, voy a destructurar, voy a quitar este punto y coma. Entonces aquí estoy recibiendo el prop feature data y estoy destructurando. Entonces si yo guardo, vengo a mi componente y debería seguir funcionando bien. De hecho, no, porque en app estoy usando example, entonces tengo que usar coma with example with features. Lo copio, lo pego, lo guardo, vengo atrás el código y vamos a ver. Entonces aquí está mi función. Entonces si vemos está haciendo todavía el refetch, y si vengo a mi API le pongo otra vez true, la sección B, lo guardo, vengo para acá, hago refetch y ya está mi sección B. Entonces está funcionando bien. Entonces te puedes estar preguntando, ¿por qué usaría un hook en vez de un custom hook? La respuesta es, ¿por qué lo harías? Esa es una buena pregunta. En este caso, si te fijas, es exactamente lo mismo, la única diferencia es la implementación. Yo te recomiendo usar custom hooks cuando sea posible, si estás usando React moderno, porque un custom hook es más sencillo. Un hook es un poquito, creas un componente nuevo en el árbol de componentes y es un poquito al inicio confuso. En caso de que tengas código legacy en una versión de React que todavía no admita custom hooks, entonces un hook es una buena opción. Pero como te digo, personalmente yo prefiero un custom hook por su sencillez. Yo siempre voy a preferir lo que sea más sencillo y que tenga el mejor resultado. Entonces con esto hemos tenido un hook, pero aún tenemos un patrón más que podemos usar. Es el render props. Render props es un patrón personalmente me gusta mucho. Vamos a hacer el equivalente, pero básicamente un render props no es más que un componente que recibe un prop, que es una función que va a tener la lógica de cómo renderizar un componente. En palabras es un poco confuso, pero vamos a ver cómo sería la implementación. Que por cierto, escucha muy bien, estamos aplicando aquí el principio Solid sin darnos cuenta. El principio Solid más recurrente en React es el de Open Close Principle, cerrado para su modificación, pero abierto su extensión.
estamos haciendo código que no necesariamente necesitamos agregar más código para extenderlo, para extender la funcionalidad. Aquí estamos extendiendo funcionalidad por medio de un patrón que es custom hook, un patrón que es un myholder component. Son dos patrones. Vamos a ver el siguiente patrón que vamos a hacer aquí, que es render props. Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo. Va a ser aquí un folder, aquí puedo poner también render props. Y aquí voy a hacer un archivo nuevo que se llame feature flag render prop.js. Entonces, digamos que queremos tener un componente que se llame feature flag y que ese componente tenga la lógica de cómo obtener esa data, cómo obtener esa información. Entonces aquí yo voy a hacer un export const feature flag. No hay una convención como tal de que un componente de render prop se llame render prop, tenga la palabra render prop. Lo voy a poner aquí solo para diferenciarlo de mis demás componentes, pero normalmente es un nombre normal. Es un componente sencillo que simplemente la clave aquí es que recibe un prop, que es una función que tiene la lógica para renderizar. Entonces aquí yo voy a definir mi componente con el nombre feature flag render prop, pero como te digo, render prop no es necesario. Yo lo puedo dejar así ya. Es más, lo voy a dejar así para evitar confusiones. Feature flag entonces va a ser un componente que internamente puedo sacar ventaja de mi custom hook. De hecho, en mi hook también puedo sacar ventaja de mi custom hook. En vez de duplicar todo esto, fíjate muy bien, vamos a utilizarlo acá. En vez de tener todo esto, voy a cortar, voy a quitar esto, y aquí voy a hacer un import de use feature flags. Y aquí voy a hacer un const, voy a use feature flag y voy a copiarme todo esto. Vamos a sacar ventaja en custom hook. Es igual a use feature flags. Y aquí voy a decir const feature data es igual a un objeto que tenga estos tres. Copio, pego, guarda. Listo, ya no estamos duplicando y es exactamente lo mismo, es el mismo hook. Si le doy refresh, sigue funcionando bien, perfecto. Entonces en mi render prop voy a hacer lo mismo, voy a hacer un import de use feature flags. Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a hacer un const, voy a destructurar, voy a copiar aquí, pongo a mi ejemplo de render prop. Y lo que puedo hacer aquí es hacer un return. Vamos a hacer el return del JSX. Podemos poner aquí la lógica de... Déjame pensar cómo sería en este caso para el render prop. Aquí voy a recibir un prop que se llame, por ejemplo, render. Esa es, como te digo, la clave. Un prop que sea una función que se llame render. Entonces, si estuviera usando prop types, que diría render es una función. ¿Va? Entonces aquí voy a hacer un return de JSX. Aquí voy a ir a example y puedo copiar, por ejemplo, este título. Lo voy a pegar aquí. Aquí necesito React Fragment porque es más de un nodo que estoy renderizando. Aquí estoy usando features. Y digamos que aquí queremos cambiar la lógica de UI. Si yo en vez de mostrar las secciones de esta manera, si vamos al código de example, vemos que sections es una HTML5 section y una H2. Si digamos que yo quiero cambiar esa estructura, pero quiero mantenerla abierta a los cambios, sin necesidad de estar creando diferentes componentes, pues simplemente puedo tener aquí un if, bueno, aquí sería más bien JSX, voy a preguntar si render existe, and render, y aquí lo ejecuto como función, y aquí lo puedo pasar features, toda la información de features, puede ser un objeto, y lo puedo pasar is loading, lo puedo pasar también fetch features, y aquí puedo hacer otro con llaves para poner una expresión de JavaScript. Voy a preguntar si no está render and, y aquí todo lo demás. Aquí puedo empezar a poner toda esta parte que tengo por default en mi example. Entonces aquí voy a copiar todo esto. Voy a copiar esto, vengo para acá, voy a pegar. Y aquí voy a quitar estas llaves, que no estoy seguro si sí o si no. Para mantenerlo simple voy a poner aquí simplemente, voy a quitar voy a poner aquí h1 default render. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es tener un componente que tenga un render default, pero opcionalmente yo lo puedo cambiar ese render de UI si le paso un prop que se llama render, que es opcional en este caso. Este prop render me sirve para yo manipular cómo quiero manejar mi UI teniendo la lógica interna del componente. Vamos a invertir la lógica. Vamos a hacer que este componente
te provea la lógica de manera externa al usuario, al cliente, o quien sea que consuma este componente. Entonces aquí en example, bueno, lo que voy a hacer aquí es, voy a unirme a app, y en app, en vez de usar esto de aquí, voy a comentar, voy a hacer aquí un import de feature flag from punto diagonal, diagonal, feature flag. Entonces veo que si se llama así, entonces está bien. Entonces aquí yo puedo tener aquí feature flag, si yo lo guardo, vengo a mi app, va a mostrar el default. Es que termina de cargar. Aquí está mi default render, pero aquí está mi título y aquí está mi response. Entonces si yo quiero cambiar esto, en vez de crear lógica o agregar más código, que cambiar la implementación, si yo quiero un cambio aquí, en vez de agregar aquí if, pues lo va a pasar aquí un propuliano, para ver, en vez de H1 pon un H2, cosas customizadas. Yo en vez de poner así muchos flags de si eso es true, haz esto. Si es false, entonces renderiza un H1. Ese tipo de cosas. Simplemente voy a ir a mi componente, app, y aquí le puedo pasar el prop render. Este prop render va a ser una función. Entonces, aquí va a ser una función. Y aquí puedo hacer el return de mi implementación interna. Entonces aquí yo voy a recibir por prop is loading, coma, voy a recibir features. Entonces aquí yo puedo decidir si por lo menos un feature está activo, yo voy a mostrar algo. Entonces aquí puedo hacer de hecho aquí puedo hacer const is at list one feature active es igual a features. Como no tengo directory, pues no me completa, pero se llama section a and más bien es or, y aquí voy a copiar. Voy a copiar todo esto, lo pego, espacio, y aquí hago otro or. Entonces if sección A, sección B, sección C. Entonces aquí tengo is at least one feature active. Puedo hacer aquí if is at least one feature active. Si eso es true, entonces aquí yo puedo retornar todos están activos y tú puedes entrar en el resto de la UI. Y si no, aquí puedes retornar por lo menos un elemento no está activo. Entonces lo guardo. Bueno, aquí está mi isLoading, pero lo voy a quitar. Lo guardo, vengo a mi implementación y aquí si te fijas dice todos están activos y aquí tengo todos que son true. Si voy a mi API y cambio section C, le pongo false, lo guardo, tengo mi componente, actualizo. Dice que todos están activos también, pero esto no es correcto. Ok, ya entendí. Es que si era en vez de or, es and. Más me equivoqué aquí en mi expresión. Aquí es al menos uno está activo. Borro esto. Y por lo menos un elemento no está activo. Creo que ya está bien. Y ahora sí. Es la redacción en la que estaba como confusa. Entonces al menos uno está activo. Si aquí en mi API le pongo todos false, ninguno está activo. False, false. Guardo. Actualizo. Y aquí están todos false. Por lo menos un elemento no está activo. Y aquí evaluación sería ninguno. Ninguno está activo. Pero creo que ya cachaste la lógica, ¿no? Entonces con el render props es un patrón muy poderoso que me permite extender funcionalidad o extender UI. En este caso yo estoy extendiendo la manera en cómo quiero renderizar. Entonces feature flag puede tener muchas aplicaciones. También está la versión aparte de render. También está la versión en la que en vez de recibir prop render va a ser el prop children. Entonces en el prop children podemos también ejecutar una función. Esta parte, como te digo, es una función porque en mi render prop estoy ejecutando aquí una función. Si el render existe, entonces ejecuta render. Y aquí le ejecuto como función y le paso por el parámetro un objeto que tiene estas propiedades. Y si no, pues hago mi default render. Con esto hemos visto tres patrones. Hemos visto el patrón de useFeature, bueno, más bien el patrón de custom hooks, con el ejemplo de useFeatureFlags. Hemos visto el patrón de hooks, que en este caso fue with featureflag. Y hemos visto el patrón de render props, que es tal cual un componente que se llama featureflag y ejecutamos el patrón con el prop render. Si te ha gustado todo esto, suscríbete al canal, pero también para que lo sepas, si quieres saber más temas sobre patrones de diseño en React, déjame aquí un comentario diciéndome que quieres saber más para yo considerar hacer más videos. Pero si tú quieres profundizar más en este momento, te recomiendo un curso que tengo publicado en Udemy
Da clic acá arriba, te voy a dejar un link con un enlace a un cupón de descuento. Y es un curso, hasta ahora es el único en Udemy que habla específicamente de patrones de diseño en React y de los principios Solid. Entonces, si quieres saber más, da clic aquí arriba y vas a ver información. Y de momento esto sería todo. Te veo en el siguiente video.